Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí nuevamente. Hoy prepárense porque les tengo una historia que de verdad los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Demet Özdemir? La talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con sus actuaciones en Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y muchísimas otras series que amamos. Pues bien, resulta que una noche que prometía ser perfecta, una de esas noches de ensueño que vemos en las películas, terminó convirtiéndose en un drama que, créanme, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que me lancen a la hoguera por tenerlos en suspenso, les pido un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre farándula, series turcas, chismecitos jugosos y mucho más. Les aseguro que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como les decía, esta historia involucra a Demet Özdemir y una noche que, al parecer, no salió como lo planeado. Todo comenzó hace no les voy a dar la fecha exacta para no revelar demasiado pronto, pero sí les puedo decir que fue una noche especial. Una noche de esas en las que te arreglas, te pones tu mejor outfit, te encuentras con amigos o con tu pareja, y simplemente te dejas llevar por la magia del momento. Demet, como todas las celebridades, tiene una vida bastante ajetreada. Entre grabaciones maratónicas, interminables sesiones de fotos, apretadas agendas de entrevistas, compromisos sociales que se acumulan y eventos benéficos a los que asiste con su característica sonrisa, es difícil encontrar un momento para simplemente respirar, relajarse y disfrutar del presente. Por eso, cuando tiene la oportunidad, la aprovecha al máximo. Y esta noche en particular, parecía ser una de esas oportunidades doradas, una chispa de normalidad en medio del torbellino de su vida pública. Según mis fuentes, y recuerden que aquí en el canal siempre les traigo información verificada y contrastada, aunque a veces cueste encontrarla entre los rumores, Demet había asistido a un evento importante, uno de esos eventos de alfombra roja llenos de glamour y celebridades que parecen sacados de una revista de moda. El evento en cuestión era el lanzamiento de una nueva película turca, un acontecimiento social donde se congregaron las figuras más importantes del cine y la televisión del país. Estaba radiante como siempre con un vestido espectacular que resaltaba su belleza natural, un diseño de un reconocido modisto turco que parecía haber sido confeccionado exclusivamente para ella. Se le veía feliz, relajada y disfrutando de la compañía de sus amigos, intercambiando sonrisas y comentarios con colegas y conocidos. Era, en resumen, la imagen de la perfección. Después del evento, la cosa se puso interesante, mucho más jugosa de lo que imaginan. Al parecer, Demet y un grupo de amigos cercanos decidieron prolongar la noche en un exclusivo club nocturno de Estambul, conocido por su ambiente sofisticado y su clientela selecta. Un lugar con música vibrante que te hace querer bailar hasta el amanecer, luces tenues que crean una atmósfera misteriosa y seductora, y una atmósfera electrizante que te envuelve desde el momento en que cruzas la puerta. Un ambiente perfecto para bailar, reír y olvidarse de las preocupaciones, para dejarse llevar por el ritmo de la noche y disfrutar de la compañía de tus seres queridos. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Una celebridad asistiendo a un evento y luego disfrutando de una noche de fiesta con sus amigos. Algo que vemos a menudo en las revistas del corazón. Pues agárrense porque es aquí donde la historia da un giro inesperado, un volantazo que nos deja a todos con la boca abierta. En el club, Demet se encontró con, ojo aquí, un antiguo amor. Sí, lo que oyen. Una persona de su pasado que al parecer, no había superado del todo y que seguía rondando en su vida como un fantasma del ayer. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a crear teorías conspirativas en sus cabezas, déjenme aclarar algo muy importante. No estoy diciendo que Demet haya tenido una aventura secreta o algo por el estilo. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero la sola presencia de este ex en el mismo lugar que ella, ya generó un ambiente de tensión palpable, una corriente eléctrica que se podía sentir en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido y los recuerdos del pasado hubieran resurgido con fuerza, creando una atmósfera incómoda y cargada de emociones contenidas. Según testigos presenciales, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, la interacción entre Demet y su ex fue, digamos, cordial, pero distante.
Se saludaron con un beso en la mejilla, intercambiaron algunas palabras sobre el clima y sobre sus respectivas carreras, pero se notaba que había algo más, algo no resuelto entre ellos, una historia inconclusa que seguía pesando sobre sus hombros. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, una pared de silencio y de recuerdos que les impedía conectar de verdad. Y claro, esto no pasó desapercibido para los paparazzi que siempre están al acecho, escondidos entre las sombras, listos para capturar el mínimo detalle, la más pequeña señal de tensión o de afecto. Las fotos y vídeos de este encuentro fortuito comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, incendiando las plataformas digitales y desatando una ola de especulaciones y rumores que se propagaron como la pólvora. Algunos decían que Demet y su ex estaban considerando una reconciliación, que el amor entre ellos seguía vivo a pesar del tiempo y la distancia. Otros, más escépticos, afirmaban que simplemente se trataba de un encuentro casual sin mayor importancia, una coincidencia sin trascendencia alguna. Y otros más, los más sensacionalistas y amantes del drama, afirmaban que había habido una fuerte discusión entre ellos, una pelea llena de reproches y de viejas heridas que habían vuelto a abrirse. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió esa noche, cuáles fueron las palabras que se intercambiaron y qué emociones se desataron. Pero lo que sí es cierto es que este encuentro inesperado alteró la atmósfera de la fiesta y generó un drama que nadie se esperaba, un culebrón digno de una serie turca de máxima audiencia. Pero aquí no termina la historia, amigos míos. Todavía hay más tela que cortar. Resulta que la presencia del ex no fue el único detonante del drama. También se dice, se rumorea, se comenta entre bambalinas, que durante la noche, Demet tuvo un pequeño altercado con otra celebridad, una actriz turca muy conocida por su papel en una famosa serie romántica que ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Al parecer, la actriz en cuestión había estado coqueteando de manera descarada con el actual novio de Demet, el talentoso cantante Oğuzhan Koç, un artista muy popular en Turquía. Y obviamente esto no le hizo ninguna gracia a Demet, quien no dudó en mostrar su descontento y su incomodidad. Según cuentan las malas lenguas, hubo miradas desafiantes que podrían haber derretido el acero, comentarios sarcásticos que sonaban como puñales envenenados, y un ambiente de tensión que se podía cortar con un cuchillo, una guerra fría que amenazaba con estallar en cualquier momento. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Al parecer, algunos amigos intervinieron para calmar los ánimos y evitar que la cosa terminara en una pelea a gritos en medio de la pista de baile. Pero el incidente dejó una mancha en la noche y contribuyó a crear un ambiente de malestar general, una sensación de incomodidad que se respiraba en el aire. Y como si todo esto fuera poco, como si la noche no hubiera sido lo suficientemente accidentada, para rematar la faena, Demet sufrió un pequeño accidente que añadió más leña al fuego. Al salir del club, probablemente cansada y un poco aturdida por el ajetreo de la noche, tropezó y cayó al suelo, lastimándose ligeramente la rodilla. Nada grave afortunadamente, pero sí lo suficientemente aparatoso como para llamar la atención de los fotógrafos que estaban apostados a la salida del local, listos para inmortalizar el momento y generar más titulares sensacionalistas. Así que, como ven, lo que comenzó como una noche perfecta, una noche de glamour y diversión, terminó convirtiéndose en un verdadero drama, un torbellino de emociones, encuentros inesperados y pequeños incidentes que se conjugaron para crear una situación explosiva. Un encuentro inesperado con un ex que trae recuerdos del pasado, un altercado con otra celebridad por celos y un pequeño accidente que añade un toque de caos a la situación. Todo esto en una sola noche. ¿Se imaginan? Una verdadera pesadilla para cualquier persona, y más aún para una figura pública como Demet Özdemir. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante para evitar malentendidos y controversias. Todo lo que les he contado hasta ahora se basa en información que he recopilado de diversas fuentes, tanto de medios de comunicación turcos como de informantes anónimos. No estoy afirmando que todo sea 100% cierto, ni que todos los detalles sean exactos. Pero sí creo que es importante compartirles esta historia para que estén al tanto de lo que se está comentando en los medios y en las redes sociales, para que puedan formarse su propia opinión y sacar sus propias conclusiones. Y es que al final del día, las celebridades también son personas, seres humanos como tú y como yo. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias emociones. Y aunque a veces nos parezca que viven en un mundo de fantasía, un mundo de lujo y de perfección,
la verdad es que también enfrentan situaciones difíciles y complicadas, problemas de pareja, conflictos laborales, presiones sociales y todo tipo de desafíos que ponen a prueba su fortaleza y su capacidad de resiliencia. Y creo que es importante recordar esto antes de juzgar o criticar a alguien, antes de emitir juicios de valor sobre sus acciones o sus decisiones. Todos cometemos errores, todos tenemos días malos, todos pasamos por momentos difíciles y todos merecemos un poco de comprensión y empatía. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre Demet Özdemir o cualquier otra celebridad, recuerden que detrás de la imagen pública, detrás del maquillaje y del glamour, hay una persona real con sentimientos y emociones, con sueños y aspiraciones, con virtudes y defectos. Y traten de ser un poco más comprensivos y respetuosos, de ponerse en su lugar y de entender sus motivaciones. En resumen, la noche que prometía ser perfecta para Demet Özdemir terminó convirtiéndose en un torbellino de emociones, encuentros inesperados y pequeños dramas que pusieron a prueba su temple y su capacidad de reacción. Un recordatorio de que la vida, incluso para las celebridades, puede ser impredecible y llena de sorpresas, tanto agradables como desagradables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. A mí me encanta traerles este tipo de contenido porque sé que les gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo de la farándula turca, conocer los secretos y los entresijos de la vida de sus ídolos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Demet Özdemir manejó bien la situación? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me apoyen con un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes y traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Adiós. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. Nos vemos pronto.